es ACEACE, luego lo que ha hecho ACEACE en la educación STEM y finalmente voy a cerrar con unas reflexiones sobre el tema. Entonces, lo primero es que ACEACE es una institución sin ánimo de lucro del sector privado que básicamente existe desde 1970 y que ha tenido dentro de toda su historia más o menos 4.000 asociados. Pero en este momento, a corte 2015, solamente 514 pagan. Esa es la primera fuente de recursos que nosotros tenemos. Un aporte que pueden hacer personas naturales o personas jurídicas que creen que el desarrollo de Colombia se puede hacer a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y nosotros, pues nuestra misión es crear conciencia pública de la importancia de la ciencia y la tecnología y pretendemos ser la organización de la sociedad civil que lidera estos temas en Colombia. Básicamente unos hitos, porque cuando uno tiene una institución que se creó en 1970 y todavía está dando de qué hablar, pues uno tiene que decir, Dios mío, acá hubo tenacidad. Y para esa tenacidad, entonces les voy a contar un poco unos hitos que ha tenido esa entidad. En 1970 se crea la entidad y se crea en Bucaramanga. Y se crea como un grupo de amigos que simplemente 2 años después de que se crea Colciencias creen que desde la sociedad civil es importante hablar de ciencia, tecnología e innovación. Y se reunían en la casa de unos y se reunían en la casa de otros y poco a poco lograron mantener esa idea en el imaginario de los colombianos. Pero fue en 1989 en donde con la dirección de Nora Elizabeth Hoyos en su momento y de Eduardo Posada empiezan a tener movimiento dentro de la sociedad civil y en 1989 se crea la primera Expociencia Expotecología. Y esto fue una apuesta realmente quijotesca. Acuérdense que en 1988 en Bogotá no se podía salir a unos escenarios públicos. En Bogotá estaban cayendo bombas en 1988 y ellos decidieron, no importa, la policía diciéndoles, por favor no unan a una cantidad de niños con profesores en un solo espacio. Y ellos dijeron, es necesario hacer ciencia y tecnología en Colombia y es necesario que en esos escenarios se hable de ciencia y tecnología porque es el progreso de nuestro país. Y a pesar de todo hicieron Expociencia y Expotecnología por primera vez. Y después de ese momento, cada 2 años, sin interrupción, hemos hecho Expociencia y Expotecnología, del cual les voy a hablar ahorita dentro de un rato. Pero con ese mismo impulso y con esa tenacidad, en 1990, ese mismo grupo empieza a decir, la plata de la ciencia y la tecnología la tiene el sector público. Y como ustedes muchos saben, sacar plata del sector público a través de una licitación pública es otra cosa absolutamente gigantesca. Entonces en 1990 ese grupo de personas dijo, no más licitaciones públicas cuando se necesita plata para ciencia y tecnología. La plata para ciencia y tecnología tiene que tener una visión diferente cuando viene de recursos públicos. Y en 1990 sacaron la ley 29, que es una ley que se genera como una excepción a la contratación administrativa en Colombia. Y a través de esa ley se puede hacer una contratación directa de ciencia y tecnología y el investigador no tiene que llorarle al abogado y decirle, por favor, ábrame la licitación, necesito entonces que me compre un reactivo, y el investigador esperando a ver si va a haber una pluralidad de oferentes, y de esa pluralidad de oferentes entonces se va a hacer la selección, pero después de hacer la selección entonces van a oponerse los que no ganaron, y mientras tanto el científico esperando, oiga, mis reactivos. ¿Y qué pasa entonces con el cultivo? Se muere. ¿Y qué pasa con la investigación en Colombia? Se muere. Entonces a partir de ACEACE, en los años 90 dijeron, no más eso, se necesita una legislación especial. Y ha sido difícil, porque en las facultades de Derecho no nos enseñan esa legislación especial. Entonces cuando los abogados la tenemos que aplicar, los otros abogados dicen, ay no, mejor no la apliquemos porque qué susto, ¿sí? Pues desde 1990 existe esa excepción. Se ha implementado en
en varias ocasiones, también ha generado unas dificultades muy grandes para aquellos que las han implementado, y también hemos tenido unas malas experiencias, y esas malas experiencias nos han dificultado un poco los pasos a seguir en ciencia y tecnología. Uno de los malos casos es Agro Ingreso Seguro, que fue un contrato de ciencia y tecnología que nos dio muy duro a quienes creemos en este tipo de legislación alternativa para la Ley 80. Pero en 1997 se siguió generando unos hitos importantes, y en 1997, a partir del 96, desde ACEACE se crea Maloca. Maloca es fruto del trabajo que desde la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia se hizo. Y a mí me tocó firmar el contrato de Sigrid, entre otros miembros del equipo de Maloca, que hasta hoy siguen liderando ese proyecto. En el 2004, otros de los hitos que tuvimos fue empezar a pensar que se podían hacer diplomados en temas de ciencia y tecnología. Y a partir del 2004 hemos venido siguiendo haciendo diplomados sobre ese tema. En el 2014 propusimos, ante la bonanza de los recursos de regalías, propusimos una modificación a la ley de regalías, porque es que la ley de regalías trata en el 90% los recursos para los acueductos, las vías, etcétera, que necesitan las regiones, y en un 10% las regalías para ciencia, tecnología e innovación. Y desde ACEACE vemos que no se puede meter todas las regalías en el mismo saco, porque no es lo mismo un proyecto de innovación o un proyecto de investigación que el proyecto de infraestructura, y sin embargo esa ley nos está evaluando de la misma manera, y eso puede traer problemas como los que ayer estaban tuiteando desde Bogotá diciendo: en Córdoba están usando las regalías de ciencia y tecnología para comprar ganado. Y ahí nosotros nos tenemos que manifestar, porque cuando vamos a pedirle a Conciencias o cuando vamos a pedirle a Presidencia recursos para ciencia, tecnología e innovación, nos dicen: ahí están las regalías, pero las regalías tienen que ser bien administradas para que nosotros veamos un progreso serio en ciencia, tecnología e innovación. Y finalmente, pues vamos a hablar un poco de lo que estamos haciendo ahorita en el 2016. Pero aquí, 3 palabras o 3 conceptos. 1, tenacidad. 2, perseverancia. No es fácil mantener a una entidad como la ACEACE, que la primera fuente son esos 100.000 pesos que dan los asociados y que son 513 asociados. Y finalmente, creer que el futuro de Colombia se puede hacer a través de ciencia, tecnología e innovación. Aquí me hacen entonces la pregunta de: ¿tiene usted una visión en educación STEM en Colombia? Y yo creo que una entidad que desde 1970 está impulsando estos temas en Colombia, obviamente lo tiene. Pero lo primero es, como me decía ahorita Sigrid, STEM. ¿Qué quiere decir STEM? ¿Sí? Y yo creo que lo primero que tenemos que apropiar es el término en español, porque pues aquí la gran mayoría hablamos español. Entonces es un término que es ciencia, tecnología y ingeniería, en español es con I, y matemáticas. Entonces lo primero es volver el término, apropiar un poco más el término. Lo segundo es la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. Lo primero que debe hacer es resolver los problemas propios. Y lo tercero es debatirse entre el orgullo que nos genera hacer ciencia en Colombia y un poco a veces los complejos que tenemos, que pensamos que el otro en otra latitud va a ser capaz de solucionarnos lo que está pasando acá. El día de ayer estos 2 personajes pues los vimos en diferentes presentaciones. Yo quisiera saber si alguno de ustedes conoce este personaje. Este personaje se llama Jaime Castillo. Y cuando yo voy caminando por Times Square, y aquí veo el Nasdaq acá, yo después de eso entonces
veo Nasdaq acá y veo Café de Colombia. Y cuando yo voy caminando por Nueva York, yo me enorgullezco terriblemente de ver que lo colombiano está entre, no sé, BBC acá, y está Sanyo, y está pues las grandes marcas, Samsung, etc. Y les pongo a colación Jaime Castillo porque Jaime Castillo fue la persona que lideró el equipo que generó la variedad Colombia en Semicafé en los años 80. Y nosotros nos enorgullecemos de tener un café de Colombia muy rico, con un aroma muy rica. Y está muy bien que nosotros tenemos una geografía privilegiada y unos rayos del sol que le llegan de una manera especial a los cafetales. Pero fundamentalmente, en los años 80, si no hubiera habido investigación científica liderada por Jaime Castillo, nosotros no hubiéramos podido ser potencia internacional en café. ¿Y quién conoce a Jaime Castillo? Entonces, ahí falta un componente fundamental, que es empezar a ver que la ciencia se puede hacer en Colombia y que la ciencia se ha hecho en Colombia. Y esos científicos son súper tímidos. Jaime Castillo, que en paz descanse, yo creo que estaría aquí en un rinconcito, y yo creo que es necesario que lo cacareemos y nos enorgullezcamos mucho de esos científicos que han abierto este camino. ¿Y cómo hacemos nosotros desde una ONG con 513 personas, con una cuota pequeña, para dar a conocer esos científicos en Colombia? Lo primero que hemos hecho es crear un premio al mérito científico. Y en el premio al mérito científico lo que tratamos de hacer es, desde 1990, que la comunidad identifique a esos científicos y que la comunidad presente a esos científicos. De tal manera que nosotros desde 1990 tenemos un repertorio de esos científicos que están haciendo cosas importantes por la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. En nuestro sitio web están todos esos científicos para que ustedes los conozcan y sepamos, nos enorgullezcamos de ellos. Y lo segundo es generar un canal, y tenemos entonces ahí un canal hace ¿cómo? En YouTube. Nosotros no tenemos más recursos que lo que está asequible gratis, y lo que hacemos es entrevistar a los científicos para que ellos nos den a conocer qué es lo que están haciendo en los laboratorios, qué es lo que están haciendo en su día a día, para que los sepamos y cacareemos eso y nos enorgullezcamos de ellos. Aquí están los dos, pero como que hubo problemas con la... Y simplemente con una cámara casi de celular los entrevistamos. ¿Para qué? Para que haya un registro de qué está pasando con la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. Y esto con YouTube, con Google, nos dieron una posibilidad de tener AdWords, o sea, nos regalaron un espacio y creamos una campaña que se llama Colombia tiene su ciencia. Y en Colombia tiene su ciencia, ahora sí. Lo que buscamos es entrevistar, por ejemplo, a Lucy Gabriela Delgado, que acaba, ahí está, buenas tardes. Hoy estamos otra vez con ustedes en esta campaña que estamos haciendo desde la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, porque Colombia tiene su ciencia. Hoy estamos con una invitada muy especial y obviamente con nuestro periodista Pablo en este super programa en donde vamos a entrevistar a Gabriela Delgado, que es una científica colombiana, y pues van a ver todo lo que ella ha hecho por la ciencia en Colombia, un poco su recorrido, pero vamos a empezar con una noticia que tuvimos hace muy pocos días, produciendo una patente para un medicamento que va a controlar la leishmaniasis. Entonces cuéntanos un poquito de ese... Y ahí lo que queremos es, lo que ella está contando es, los laboratorios no están generando, los laboratorios de Estados Unidos, de Europa, no generan unos medicamentos para la leishmaniasis, porque la leishmaniasis es una enfermedad tropical y el número de personas que se infectan es muy pequeño para que les dé la rentabilidad. Entonces, ¿qué hacemos en Colombia? Esperar a que otros nos vengan entonces a dar las curas.
Pues no, hay que buscarlas aquí y ahora. Y por eso el trabajo de Lucy y Gabriela es muy importante para dar a conocer eso que estamos haciendo de la ciencia en Colombia. Con respecto a los diplomados, nosotros entonces unimos a la comunidad científica y a los ingenieros de ACEACE con una necesidad de la comunidad. Y ahí hemos creado una serie de diplomados que van desde formulación de proyectos de investigación hasta agricultura limpia, en los cuales buscamos entonces, sobre todo las universidades no lo compran, y en ese momento entonces mandamos a los diferentes profesores, que son nuestros asociados, a diferentes zonas de Colombia. Hemos capacitado 4.819 personas en 156 diplomados. Y hemos llegado a diferentes zonas de Colombia, la región pacífica, la región atlántica, la región caribe y también la región de Orinoquía. Expociencia Expotecnología es otro de los programas que nosotros hacemos cada 2 años, y si ustedes reconocen aquí, este es el arco de Corferias, y lo que hacemos es alquilar Corferias en el pabellón 3, el 6, el 8 y los 5 para que durante 4 días entonces hablemos de ciencia, tecnología e innovación con niños que se ubican aquí, con universidades que se ubican aquí y con el Museión, que es una unión de varios museos que se hace durante esos 4 días. Y aquí pues vemos algunas imágenes de niños que hacen colectas anualmente, hacen tómbolas, etcétera, para ir a Expociencia. Expociencia ya tiene una dinámica que así yo quisiera, y a veces se me han ocurrido cosas, de hacer unos cambios. Ya la dinámica del proceso es tan grande que la administración no puede hacer cambios ahí. Y tenemos entonces concursos como los que tuvimos de robótica, entonces tenemos jóvenes, también tenemos niños. Y finalmente, ¿cuáles son los resultados de Expociencia? Tenemos entonces que identificamos que quienes van a Expociencia son los maestros con sus estudiantes, que además de eso, lo que más se visita es Expo Juvenil Infantil, que han tenido una experiencia, la opinión sobre Expociencia está entre la categoría buena y excelente. Y tenemos otras estadísticas en donde lo mejor de Expociencia es la variedad, la creatividad de los proyectos. Y cuando se les pregunta qué fue lo peor, pues el 41% nos dice que nada. Eso nos entusiasma a volver y a seguir haciendo esta Expociencia. Pero aquí tenemos un reto gigantesco que es más publicidad y divulgación. Y ahí pues necesitamos